Hola Andrés, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, tenerte con nosotros hoy día aquí en estos Innovation Talks que estamos haciendo todas las semanas para nuestra gran audiencia, que bueno, y más que la audiencia, yo también muy entusiasmada de estar contigo y escuchar pues todo tu expertise desde Colombia claramente, qué agradable que también estamos en diferentes partes de este gran mundo, ¿verdad? Y que nos compartas pues esta experiencia que has tenido a lo largo de cómo generar o toda la experiencia que tienes alrededor de la generación de las estrategias para transformar la innovación dentro de las culturas de las organizaciones, ¿no? Estamos felices de que nos compartas y le pedimos a la audiencia que por favor cualquier pregunta que nos quieran hacer hacia el final, nos hagan favor de mandarla, la vamos a estar contestando hacia el final de toda nuestra conversación que vamos a tener con Andrés hoy. Así que súper bienvenido Andrés, aquí a toda esta población mexicana y seguramente varios otros lados que te escucha. Muchas gracias por estar aquí. Hola Michelle, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo caluroso a todos y yo siempre muy contento de hablar de temas de innovación, de cultura, pues la verdad es algo que me apasiona, que he trabajado desde diferentes niveles, ¿no? En proyectos, en personas, en emprendimientos, en organizaciones grandes, en formación, en resultados, en alto impacto y bueno, y qué rico este espacio y qué rico poder conversar sobre el tema. Buenísimo, Andrés. Pues mira, quisiéramos en particular que nos compartas, vamos a estarte haciendo algunas preguntas relacionadas a esto. Y en particular la primera pregunta sería muy alrededor de que nos comentaras sobre los beneficios, tanto directo como indirecto, que pueden eh, tener las empresas al invertir, ¿no? En desarrollar este tipo de cultura, en particularmente hablando de la de innovación. Muchas veces cuando las empresas tienen que decidir o los líderes tienen que decidir en este tipo de inversión, no necesariamente es tan evidente, ¿no? O por qué lo tienen que hacer. Entonces, si nos contaras un poquito los beneficios que tú has visto a lo largo de tu experiencia. Perfecto. Una pregunta muy interesante porque, porque pone la diferencia entre el hacer innovación y entre el ser innovadores. Cuando se habla del hacer, las organizaciones hacen proyectos de innovación, pero pues que tienen como un momento en el tiempo, inician, terminan y casi que hasta ahí hay un espacio y luego vuelve a empezar la innovación. No, eso en términos de hacer un proyecto específico con unos resultados objetivos. Cuando se habla de cultura, se habla del ser. Es decir, que la innovación hace parte del ADN de la organización y acá se puede ver la diferencia entre innovación estratégica, que es un proyecto, e innovación oportuna, que es innovación en el día a día. Cuando se trabaja en la cultura, las personas llevan la innovación a su día a día, es decir, yo como en mi rol, en mis objetivos concretos dentro de mi equipo de trabajo, empiezo a tener dinámicas innovadoras, a cambiar la forma de hacer las cosas, buscando eficiencia, buscando generar mayor valor. Y, y, y en esa idea del ser es que todas las personas se conectan con la innovación y se vuelve algo que empieza a transformar a la organización. Eso es uno de los primeros beneficios directos de trabajar en la cultura, la diferencia del ser versus el hacer. Sí, me Otro, parece muy interesante. Disculpa, adelante, Andrés, ibas a continuar. sigue y después vamos viendo uno y así vamos construyendo diferentes beneficios. Y Sí, entonces, claro, porque creo que hay una relación y correlación, podríamos decir, desde transformar y renovar para ver diferentes resultados de negocio que son perfectamente medibles, ¿no? Yo creo que toda la parte de los beneficios, por ejemplo, que una organización puede recibir en temas donde la cultura es más innovadora, donde hay
por ejemplo, más apertura, donde hay más tal vez toma de riesgo, donde las personas están invitadas a estar creando o pensando de una manera distinta. Evidentemente los resultados hacia ciertos indicadores de negocio, y podemos hablar de muchísimos indicadores de negocio, pero si habláramos desde la reinvención o una mejor forma de hacer un producto, desde mejorar un proceso, o desde un mejor servicio al cliente, o desde una manera distinta de vender, o entender a los mismos clientes a los que estamos enfocados, que esto provoca finalmente un negocio seguramente mucho más sostenible, un negocio con un desarrollo continuo, ¿no? de su misma gente, y creo que eso sin duda es un tema que no es esotérico, eso tiene indicadores de negocio muy tangibles que se pueden medir, porque muchas veces cuando tú nos platicabas ahora entre el ser, ¿no? O hacer innovación o el ser innovadores, pues puede haber ahí también una forma en la que mucha gente puede resistir a creer que eso puede ser posible, ¿no? Pero sí definitivamente se puede medir, y sin embargo creo, y tú no me dejarás mentir, que podrían existir ciertas resistencias alrededor de estas transformaciones también, ¿no? Pero una vez que midamos y que se puedan medir los resultados de negocio o ciertos indicadores de los que comentábamos ahora, es evidente el beneficio que la organización recibe para diferentes actores también, no solamente hacia tener una mejor cultura en términos de innovación, pero hacia accionistas, hacia shareholders o partnerships que haya en la organización, que ven desde afuera, ¿no? Con ojos, una organización que pues es viva y está continuamente mejorando y creando y haciendo las cosas la mejor manera posible, ¿no? Y eso creo que también nos lleva como a la siguiente pregunta, donde tú nos pudieras tal vez compartir en general cuáles son las limitantes principales que tú has visto, ¿no? O observado en las organizaciones que se atoran en esto, ¿no? Que no logran dar esta transformación o toman más tiempo, ¿no? ¿Cuál sería para ti el por qué se limitan o hay demasiada resistencia para encontrar esta renovación o transformación de la cultura? Ok, fíjate que esto habla del nivel estructural desde el que se aborde la transformación. Algo de lo que yo me he dado cuenta, he estado en diferentes espacios cuando se habla de cultura de innovación, y la verdad no se sabe mucho de cultura de innovación, se habla de metodologías de innovación, Correcto. de proyectos, de resultados, pero esas son condiciones estructurales. Normalmente cuando las organizaciones empiezan su proceso a ser parte a traer la innovación a la organización, crean su sistema de innovación, definen algunos objetivos, definen algunos proyectos, algunas oportunidades, apropian unas metodologías, entrenan a unas personas y les dicen, listo, ahora vamos a ser innovadores, van a ser innovación. Y se queda en un nivel estructural, está comprobado que para abordar cambios significativos en las organizaciones hay que trabajar en un nivel propio de las personas. Hay que entender cuáles son esos mindsets, esas creencias que están en cada una de las personas de la organización y que de pronto pueden ir en contravía de esa intención de acercar la organización a la innovación. Y te doy un ejemplo que puede ser muy claro. De pronto en alguna organización puede estar la creencia que si yo me equivoco o si yo fallo, pongo en duda mis capacidades. Y es una creencia y nadie va a querer asumir riesgos. Entonces se debe entender cuáles son esas creencias que se relacionan con comportamientos determinados y empezar a modificarlas, ¿no? Entonces se podría cambiar por la creencia, es que las personas que fallan son personas que asumen riesgos y son personas valientes. Y fíjate que si se reemplaza la creencia, las personas se empiezan a comportar diferente. Y pocas veces cuando se quiere llevar una organización hacia la innovación,
Se trabaja desde las personas y sobre todo desde esos mindsets que están instaurados en la organización. También otra forma interesante de medirlo es qué comportamientos permite la organización que se den de manera fácil. Y muchas veces los comportamientos asociados a la innovación, como son prácticas que antes no existían, no están las estructuras para que se den de manera fácil. Entonces yo voy a buscar, imagínate, yo quiero innovar y voy a buscar comunicarme con muchos colegas de otras áreas para nutrir mi proceso de innovación. Pero es un comportamiento que como no está la estructura, no es fácil. Yo no los encuentro, no están los espacios. Y es un comportamiento que la misma organización, la misma estructura va a desalentar. Entonces, fíjate cómo es importante trabajar al nivel de las creencias y además propiciar y facilitar los comportamientos individuales que van en línea con la innovación. Eso me parece sumamente interesante porque finalmente las creencias, como muchos de nosotros que hemos estado dedicados a esto muchos años, son las que terminan por gestionar lo que uno hace en el día a día y cómo hace funcionar un equipo, un liderazgo, una forma de liderar, ¿no?, a la gente. Pero creo que además de identificar todas estas creencias, que algunas serán que impulsan para una cultura de innovación y otras podrán ser creencias que son más restrictivas para llegar a donde queremos llegar. Y bueno, a la hora de mapear esto y entender un poco más lo que sucede dentro de la organización a nivel mindset, pues se puede ir evolucionando con una manera más consciente de dónde se tiene que trabajar y qué es lo que hay que cambiar dentro de estas creencias. A veces están un poco arraigadas, ¿verdad? Porque ahora que comentabas, por ejemplo, el tema del error, ¿no? O el fracaso, si me equivoco, me voy a ver mal o me van a juzgar de una manera equivocada. Yo creo que esa es una creencia en particular, pues sumamente arraigada, donde hoy en día, cuando hablamos de innovación, sabemos que entre más frecuencia hay o más permiso la gente se da por cometer errores, eh, es una manera mucho más fácil de identificar que la organización está innovando, porque si no hay suficientes errores o suficientes fracasos, siento que no hay una innovación continua, porque pues nada y nadie es perfecto. El aprendizaje viene de toda la parte del error que se va cometiendo en el camino. Entonces, el error se comienza a ver como un tema positivo dentro de una cultura de innovación, y la verdad es que siempre hemos sido castigados por eso, ¿no? Entonces, son temas que como bien dices, hay que ir cambiando el chip y a través de entender y darse cuenta, ¿no?, de todos estos, por dar esos ejemplos que diste y que parecerían mínimos, ¿no? Empiezan a existir ciertos cambios que nos van llevando mucho más cerca a un mundo de innovación, ¿no? Yo creo que esto también tiene que ver muchísimo y probablemente puedas coincidir conmigo a nivel liderazgo, ¿no? Porque las creencias seguramente tienen que tener o tenemos que entender cuáles son las creencias que giran alrededor de la empresa, pero también el tema de la innovación y a través de los estudios, Andrés, que hemos hecho y realizamos a través de GCTI, hay diferentes formas en la que esto se puede dar también en una organización a través de que la gente realmente entienda lo que es innovación en esa organización, porque finalmente para uno puede ser una cosa y para otro puede ser otra cosa. Entonces, el tema de la alineación, el entendimiento de lo que es innovación, el entendimiento de lo que realmente fomenta una cultura de innovación es súper importante. Además de todo lo que hablamos de las creencias que podrían ser limitantes o podrían ser impulsoras, ¿no? Pero hay todo como bien decías, creo que toda la parte del conocimiento de culturas de innovación no necesariamente está tan conocido, ¿no?, o tan a la mano para muchísimas organizaciones. O sea que me parece muy interesante los programas y las formas que estamos abordando, inclusive el programa que también acabamos de lanzar en conjunto con ustedes en Colombia, para dar esta enseñanza
a la gente, ¿no? De lo que es finalmente una cultura de innovación y a los líderes, etcétera, ¿no? Muy interesante. Porque fíjate que ahora, pasando un poco a la tercera pregunta, donde vemos, por ejemplo, mucha incertidumbre en estos momentos, ¿no? Donde básicamente la incertidumbre o la falta de claridad ha venido a tomar un espacio importante en nuestro día a día, ¿no? Yo creo que hoy día el mundo se ha movido de una manera que nunca nadie esperaba que fuera algo tan rápido. Las empresas han tenido que, pues ahora sí que transformarse o tomar decisiones o hacer acciones simplemente para sobrevivir, ¿no? Que es una gran clave de la innovación, y cuando tienes una cultura que está lista para hacer temas así de disruptivos, pues la verdad que seguramente hay organizaciones que la han de haber pasado mucho mejor que otras, ¿no? Y ha sido un gran llamado, me parece, para darle la importancia que se debe a por qué hay que tener este campo fértil también en las organizaciones, la agilidad, un mindset también de cambio, y estar tomando estas decisiones que finalmente nos llegaron así como de pronto a todo el mundo en todos los aspectos, no solo en el trabajo, en nuestra vida personal, temas, los hijos aprendiendo de computadoras de la noche a la mañana, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué nos podrías compartir en el aspecto? O sea, ¿qué estrategia consideras que sería clave, ¿no? Afianzar, no solamente en este desarrollo que acabamos de hablar, pero ¿qué nos platica sobre el desarrollo del talento, ¿no? Toda esta parte que te acabo de comentar de, pues, el conocimiento de una cultura de innovación, todo lo que tiene que ver con entender lo que es alinearnos a eso, alinear el negocio a eso, y finalmente el talento tiene que tener un rol muy clave aquí, ¿no? ¿Cuál sería una estrategia que consideraras, ¿no? Para que el talento se pudiera desarrollar en este sentido. Perfecto. Mira, yo hablando del desarrollo del talento, la innovación recalca o la innovación exige de las personas tener unas habilidades específicas que en momentos de incertidumbre eh, dan mucha posibilidad. Por ejemplo, ahorita a mi mente se me vienen tres habilidades. Una primera habilidad es la capacidad de observar, ¿no? Si la incertidumbre es la falta de claridad, creo que estamos en un momento en donde tomar decisiones basadas en suposiciones puede llevar a reprocesos y pérdida de recursos, que es lo que ahorita están cuidando las organizaciones. Si uno desarrolla una capacidad de observar, de ir, de entender, de mirar los cambios que se están generando, de mirar cómo nuestros usuarios o nuestros públicos de interés, sus necesidades se empiezan a modificar, pues eso nos puede dar un input muy interesante y una información complementaria que para tomar una decisión en tiempo de incertidumbre viene muy bien. También algo muy importante es la capacidad de probar. ¿Por qué? Porque yo debo hacer las cosas en pequeño. Tú hablabas de agilidad y es muy importante. Y la agilidad para mí no es nada más que la capacidad de poder avanzar para poder poner las cosas a prueba, aprender rápido y seguir construyendo en un entorno de mayor certidumbre, es decir, con mayor información. Y es muy importante ahorita el probar, el poner cosas pequeñas en los entornos para aprender de ese entorno y que las mismas cosas vayan evolucionando y se vayan adaptando. Y a mí esto me conecta con uno de los mantras de Procter & Gamble, que es haga pequeño, venda pequeño, equivóquese pequeño, pero aprende en grande. Y por otro lado, otro de las habilidades muy importantes es, si estamos en un entorno de incertidumbre, es que no sabemos qué cambios van a venir, ¿no? Cómo el entorno se va a comportar y se va a transformar. Y el pensamiento flexible es supremamente importante, porque a lo que invita la flexibilidad es a poder contemplar muchos escenarios, no una sola situación. El futuro o el mañana va a ser esto específico, no, el futuro o el mañana puede ser un conjunto de situaciones diferentes con una probabilidad
de que ocurran muy similares, y yo cómo creo estrategias, cómo creo acciones que se puedan adaptar muy rápidamente, pero para eso tengo que haber tenido la posibilidad de poder imaginarme todas esas diferentes condiciones. Y así hago una estrategia flexible que se pueda adaptar en el momento que sea la condición A o la condición B o la condición C. Pero fíjate, la innovación permite desarrollar habilidades muy importantes en las personas, en el talento, para poder trabajar, para poder analizar, ¿no? La innovación también es la capacidad de pensar. A mí el pensar es muy importante. Yo cómo pienso, cómo pongo en duda mis supuestos, cómo también, fíjate que en en las organizaciones estamos buscando buenas ideas, pero las ideas innovadoras nunca son buenas, porque si rompen paradigmas dentro de como de la primera impresión, la idea no va a ser buena. Imagínate que a ti en la organización te digan, bueno, ahorita vamos a medir innovación sin un sistema de medición, ¿no? Fíjate que rompe el paradigma y uno va a decir, pero esto no es posible, pero esto no es una buena idea. Entonces tenemos que estar abiertos a ese tipo de ideas, porque cuando son innovadoras, de principio no son buenas, porque van en contra de lo que es el statu quo de la organización, de lo que es el paradigma, de lo que siempre hemos hecho y debemos hacer. Sí, me parece increíble estos tips que nos estás dando alrededor de las habilidades. Me parece un tema sumamente interesante porque además se pueden desarrollar. O sea, no es que eres o no eres innovador. Yo creo que todos los seres humanos que conformamos una organización tenemos nuestro diferente input, ¿no? Que podemos entregarle por ser tan diferentes cada uno de nosotros. Pues no hay un ser humano igual. Pero creo que el hecho de que todo el mundo pueda creer que, o creerse, ¿no? Que puede innovar y que puede aportar desde donde sea que esté sentado en la organización, eso tampoco tiene un, una importancia para innovar. Tú puedes innovar siendo parte de la alta dirección, o puedes innovar siendo un operativo, o puedes innovar siendo una persona consultiva en la organización, o puedes ser un gerente o un supervisor. La verdad es que la innovación, esa es la belleza que tiene, porque finalmente todo mundo puede innovar y puede desarrollar estas habilidades, lo cual me gustaría que también hacia un poquito antes de terminar, Andrés, nos pudieras compartir este programa que estamos lanzando en conjunto. Viene a enseñar bastante de lo que estás comentando ahora, y ojalá nos puedas detallar un poco más, porque finalmente yo sí creo que entre más uno pueda demostrar o desarrollar este tipo de habilidades en su trabajo, va a ser siempre un talento de mayor valor para la organización, especialmente para todo lo que se ve venir en el futuro en términos del trabajo, ¿verdad? Que antes del COVID ya veníamos hablando pues de una aceleración de cambio importante, pues por todo lo que viene en inteligencia artificial, lo que viene en la digitalización de las empresas, y pues ya se venía hablando de una necesidad donde las empresas tienen que pues capacitar a su gente con skills diferentes para poder estar aptos a este cambio continuo de lo que va a pasar en toda esta revolución que estamos viendo. Entonces, creo que el desarrollo en este tipo de habilidad va a generar un valor adicional de lo que tú haces, y seguramente muchos ya lo tendrán de una manera natural y probablemente midiendo de una manera u otra, o mismo probándonos a nosotros qué tanto estamos haciendo estas pequeñas cosas que tú acabas de mencionar, ¿no? Por eso me parece súper interesante que nos compartas un poco más sobre las diferentes maneras en las que estamos abordando la forma en la que se pueden desarrollar estas habilidades. Perfecto, pues mira, ahora que comentas el programa, vamos a tener un programa de 5 semanas, 5 módulos,
que se aleja mucho de las metodologías tradicionales de innovación, porque se centra en la cultura y se centra en el ser, en poder crear en equipos o en organizaciones, eh, en poner la innovación justo ahí mismo. Entonces vamos a abordar temas de propósito, ¿no? Cuando, por ejemplo, la innovación responde a una causa superior, porque para innovar necesitamos energía extra y necesitamos que las personas conecten con el sentido de innovar. Y la innovación alineada al propósito se llena de esta energía. Es hacer las cosas diferentes y hacer las cosas diferentes implica reaprender y estar un poquito en un momento así como de inconformidad. Pero si hay una causa muy poderosa que te mueve, cada una de las personas lo va a querer hacer. También vamos a abordar el tema de los mindsets y de los comportamientos, cómo mapearlos, cómo identificarlos y cómo transformarlos. Nosotros en el programa los hablamos como los héroes y los villanos de la innovación, ¿no? Justo lo que hablábamos hace un momentico. Y ya para impulsar el cambio, vamos a tener un concepto que a mí me encanta, que es el concepto de los rituales, ¿no? Algo que viene de las personas, también de las ciencias sociales, pero cuando se lleva a la organización, casi que vuelve una dinámica, algo que se da en el día a día, muy especial, un significado muy alto y genera unos niveles de atención muy poderosos. Quiero que cada uno piense en un segundo en un ritual, puede ser en el momento que se da una bendición, cuando se sube al avión y va a despegar el avión, es un ritual, y fíjense en cómo se genera una sensación de calma, una sensación de tranquilidad, o de pronto un ritual en familia, un momento muy especial, y lo mismo, cómo se llena de significado. Y esto es lo que queremos generar en las personas para llevarlas a comportamientos deseados. Otro de nuestros módulos es sobre cómo se pueden crear hábitos de una forma bastante ágil, porque está comprobado que cuando uno se quiere enfocar en desarrollar una habilidad en una persona, no se debe enfocar en el resultado, sino en el comportamiento que la lleva al resultado. Entonces te doy un ejemplo, tú quieres desarrollar la habilidad de cuestionar, no se debe trabajar en el cuestionar mismo, sino en cuáles son esos comportamientos que te van a permitir cuestionar. Entonces un comportamiento es desarrollar la habilidad de hacer preguntas. Otro comportamiento puede ser dudar de las cosas. Y eso al final te permite cuestionar. Entonces vamos a enseñar a cómo crear hábitos. ¿Para qué? Para que se desarrollen esos comportamientos que llevan a resultados específicos. Sí, me encanta. La verdad es que estamos sí muy, muy emocionados, Andrés, con todo esto. Nos ibas a contar de uno más, ¿no? De un módulo más. Sí, un módulo muy importante que es sobre el liderazgo adaptativo, que implica también mucho retar supuestos, retar paradigmas, cosas que como líder yo creo deben ser las cosas. Ya si las reto, me abro a nuevos entendimientos, a nuevas posibilidades. Sí, estamos, yo creo que toda nuestra audiencia que nos escucha hoy, invitadísimos a buscar toda esta información que acaba de decir Andrés en nuestras redes. Está por ahí andando la invitación al programa que vamos a abrir próximamente. Además me encanta porque me parece un programa súper ágil de tomar, cero pesado, y creo que se van a llevar una muy buena idea de lo que es cultura de innovación y cómo accionarlo, ¿no? Tenemos, fíjate que una pregunta que nos llegó, Andrés, que nos hace Juan José Segura, y nos pregunta cómo medir cuando empieza a haber una cultura de innovación en una organización. O sea, cómo se mide la parte de cuando empieza a suceder una cultura de innovación, cómo lo podemos medir. Te dejo a ti la respuesta porque así como tú seguramente voy a responder lo mismo. Perfecto, pues mira, una forma de medir que se está dando una cultura de innovación es, para mí algo muy importante es desde el engagement, es decir, la conexión y la disposición de las personas hacia las nuevas dinámicas. Es una forma de medir también si no hay disposición, si no hay conexión, si las cosas no empiezan a pasar de forma natural, es porque nos están tocando las palancas necesarias para que empiece a ser natural o que empiece a ser propio de la organización, ¿no? Las cosas
cuando son forzadas, cuando no funcionan, es porque no se están apropiando. Entonces, para mí una forma muy importante es desde la disposición y desde la adopción. Buenísima respuesta. La verdad que eso incluso es lo que medimos en parte de nuestra metodología en Great Culture to Innovate. Y pues mira qué rápido se nos fue el tiempo, ya estamos llegando al final. Andrés, que mejor que agradecerte, hemos compartido una linda plática contigo y con nuestra audiencia. Te agradecemos muchísimo el haber estado aquí. Seguramente te vamos a ver pronto en varios de nuestros temas que tenemos en conjunto. Y pues bonita tarde a todos y cualquier otra pregunta adicional que tengan, no duden en mandárnoslas, que se las estaremos contestando. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Michelle. Muchas gracias a todos y un gusto estar con ustedes.